¿Qué tan peligroso puede ser un hombre del que prácticamente no sabemos qué está pensando? Hay algo profundamente inquietante en Cloud, porque no grita, no da discursos ni amenaza a sus enemigos con frases elaboradas. Simplemente hace las cosas. Lo ves recibir una orden para matar y la cumple, lo traicionan y responde, lo utilizan y continúa operando entre la mafia, los yakuza, pandillas y policías corruptos sin formular una sola pregunta. Mientras exista un objetivo y una recompensa, él sigue adelante. Esa pasividad metódica es precisamente lo que lo vuelve tan incómodo. Como figura central de Grand Theft Auto 3 y pieza determinante en la transición de la saga hacia el universo tridimensional, Cloud se distancia de cualquier otro protagonista por un detalle fundamental. Jamás habla. Rockstar optó por dejarlo mudo principalmente por decisiones del diseño del año 2001, pero esa limitación técnica crea un fenómeno fascinante. Al no tener una voz interior, monólogos ni explicaciones sobre sus emociones, nos obliga a hacer exactamente lo mismo que hacemos en consulta con un paciente que no verbaliza lo que le ocurre. Mirar la conducta pura, los patrones y lo que hace cuando nadie lo está obligando. Reducir a Cloud a la etiqueta fácil de que es un psicópata resulta un tanto perezoso. Para hacer un análisis psicológico riguroso, debemos evaluar la historia completa, su capacidad de adaptación, su respuesta ante la traición y esa forma helada de tratar a las personas como piezas totalmente intercambiables. Lo perturbador no está solo en que mate gente, está en que su motivación real, la venganza contra Catalina, sobrevive intacta durante todo su trayecto mientras utiliza y desecha incluso a quienes lo tratan bien. No hay aquí un simple vacío ambulante. Hay alguien con un objetivo firme y el vacío se instala en todo lo demás. Bienvenidos a las pesadillas de Rogues. Yo soy Rogues, psicólogo, y hoy iniciamos un recorrido exhaustivo analizando la psique de cada protagonista de la franquicia de Grand Theft Auto, desde la era 3D hasta las puertas de GTA 6. Trazaremos una línea conductual que abarca a Tommy Vercetti, Mike, Carl Johnson, Tony Cipriani, Victor Vance, Nico Bellic, Johnny, Juan Lee, Luis López, Michael Trevor Flanking y finalmente Lucía y Jason. Aclaro que esto es un ejercicio interpretativo sobre narrativa ficticia y no un diagnóstico real, pero para entender el origen de esta espiral, primero debemos descifrar al hombre que no necesitó pronunciar una sola palabra para mostrar de qué está hecho. Para comprender a Cloud debemos retroceder a 1992, casi una década antes de que su sombra pisara Liberty City. En San Fierro, regentando un taller en Doherty y metido en carreras ilegales, cruza su camino con Catalina, dando inicio a 9 años de atracos bancarios por todo el país. Para el año 2001, Cloud ya opera como un criminal consolidado, lejos de cualquier improvisación de novato, y el juego lo despoja de la infancia, familia o pasado narrado. Su entorno lo percibe como una herramienta útil pero totalmente descartable. El propio Carl Johnson lo califica en San Andrés como ese mudo de mierda o una serpiente sin lengua, demostrando que la percepción social sobre Cloud siempre se detiene en la superficie de su silencio, ignorando la fría maquinaria que opera detrás. Ese patrón alcanza su punto de inflexión durante el robo al banco de Liberty City, donde Catalina lo traiciona, le dispara a quemarropa y lo abandona alegando que él carece de ambición. Tras sobrevivir milagrosamente al ataque y escapar del convoy penitenciario junto a 8-Ball, la venganza se convierte en el eje silencioso que organiza cada una de sus conductas. Cloud se incrusta en las entrañas del poder criminal trabajando para la familia Leone, los yakuza, pandillas locales, un policía corrupto y magnates como Donald Love, escalando, ejecutando y traicionando a quien sea necesario con tal de cazar a su antigua pareja. Catalina dictaminó que él no tiene aspiraciones, pero la efectividad helada con la que desmantela a sus rivales demuestra que Cloud poseía una ambición devastadora, solamente que no sentía la necesidad de ostentarla. Desde un enfoque psicológico resulta demasiado fácil y reduccionista asumir que el trauma de la traición explica todo lo que Cloud es. En la consulta clínica observamos que ante un golpe de semejante violencia, algunas personas derivan en un colapso emocional o en un aislamiento disociativo. Sin embargo, en Cloud produce una reorganización funcional de toda su identidad alrededor de un único fin. Una traición no determina la respuesta por sí sola. La estructura de personalidad que ya habitaba en el individuo antes de recibir el impacto es lo que decide cómo reacciona.
Cloud no quedó roto tras el disparo de Catalina. La traición simplemente activó un terreno previo perfectamente preparado para la desconexión total. Por eso la pregunta importa menos por lo que ocurrió en aquel callejón y más por qué clase de estructura llevaba ya por dentro para aprender a responder de una forma tan aterradoramente metódica. Cloud se relaciona en el mundo a través de una lógica implacable. Y esa lógica busca utilidad, no intimidad emocional. Transita entre los grandes capos de Liberty City sin necesitar la menor pertenencia afectiva hacia las organizaciones que representa. En cuanto a Asuka Kaisen, le exige romper con la mafia como prueba de lealtad. Liquida a Salvatore Leone sin un pestañeo. Poco después, ejecuta a Kenji Kaisen, disfrazado de narcotraficante colombiano por encargo de Donald Love. Su lealtad le pertenece a quien mejor pague o lo acerque un poco más a Catalina, nunca a las personas. Esta dinámica define las relaciones instrumentales. El vínculo se sostiene mientras cumple una función, pero cuando deja de ser útil, la implicación emocional se evapora de golpe. Es una desconexión afectiva selectiva donde el entorno funciona como un espejo perfecto. Casi todas las bandas de la ciudad terminan odiándolo porque su conducta no le da a nadie razones para confiar en él, y la ciudad tampoco le ofrece a él razón alguna para la lealtad. El momento que mejor cristaliza esa frialdad ocurre cuando descubre el cadáver de Asuka, tras haber colaborado estrechamente con ella en su cacería. Cloud encuentra su cuerpo asesinado y, lejos de detenerse a procesar el duelo o mostrar un atisbo de desesperación, ignora el cadáver y se concentra de inmediato en la nota de rescate de Catalina. Sin embargo, catalogarlo por esto como un bloque de hielo sin pulso sería un error. Con Maria Latorre mantiene un gesto atípico. Ella le salva la vida avisándole de la trampa de Salvatore, y al final del juego, Cloud decide rescatarla y dejarla con vida. Además, en pantalla observamos pequeñas grietas en su armadura. Reacciona con sorpresa cuando Kenji le grita a la cara, se desconcierta cuando Maria insinúa un romance, disfruta incomodando a Carl Johnson en San Andrés, e incluso realiza la reverencia japonesa con un entusiasmo casi cómico mientras trabaja para los Yakuza. Hay respuestas emocionales, hay humor y hay irritación. Lo drásticamente reducido es la expresión verbal de estos estados afectivos, no su mundo interno. Y aquí debemos ser extremadamente cuidadosos, como clínicos. Rockstar aclaró en su momento que dejar mudo a Cloud fue una simple decisión técnica de desarrollo en el año 2001, sin ninguna declaración psicológica detrás. No podemos convertir un límite del motográfico en un síntoma clínico. Sería como diagnosticar a Mario de mutismo solo porque Nintendo no le escribió un monólogo interior. El mutismo de Cloud es un marco narrativo, pero sus conductas son lo que componen su verdadero perfil psicológico. Aquí tengo que ser honesto contigo porque Cloud prácticamente no cambia a lo largo de la historia. A lo largo de GTA 3 no presenciamos un arco de transformación clásico ni un quiebre emocional que lo convierte en otra persona. Lo que la narrativa documenta es la revelación progresiva de lo que siempre fue. Su posición en la ciudad cambia, su poder aumenta y la lista de sus enemigos se multiplica, pero su estructura conductual permanece inquietantemente estable. Al inicio, acepta encargos por mera supervivencia, después para ganar terreno, y finalmente canaliza todo hacia Catalina. La supervivencia muta en venganza, y esa venganza se transforma en el principio organizador de su existencia. No hay una metamorfosis interna aquí, hay una intensificación operativa donde Cloud refina sus métodos ante cada crisis. El único punto de inflexión real ocurre tras el intento de asesinato por parte de Salvatore Leone. Ahí, Cloud pasa de ser un simple peón de la mafia a convertirse en el instrumento directo de su caída, marcado por un patrón donde cada organización que intenta usarlo termina siendo desmantelada por su propia mano. Esta trayectoria responde a dos mecanismos psicológicos fundamentales. El primero, la habituación, y el segundo, el aprendizaje instrumental. La exposición repetida a la violencia anestesia cualquier freno emocional, mientras que la afectividad de sus ejecuciones refuerza la conducta. Matar resuelve problemas, elimina amenazas y lo acerca a su objetivo. Cloud no necesita justificar el asunto porque sencillamente funciona, y en psicología, una conducta que funciona tiende a repetirse. Esa efectividad revela una profunda rigidez psicológica. Sus mecanismos de defensa, principalmente el aislamiento afectivo y la racionalización instrumental de la violencia, no se flexibilizan con el tiempo, se vuelven más eficientes.
Una vez que fija a Catalina en su mira, no importa cuántas alianzas deba construir, cuántos aliados debe traicionar, ni cuántas personas deban morir. Todo se subordina a ese fin. Aquí no hay alguien que aprenda a regular sus emociones. Hay un operario que repite la misma estrategia helada porque le sigue dando resultados. GTA 3 no muestra cómo un hombre se transforma en un asesino. Muestra de lo que es capaz una persona cuando encuentra un objetivo lo suficientemente poderoso y carece de cualquier razón para detenerse. Antes de profundizar más en esto, la aclaración obligatoria de todos los videos, voy a utilizar el DSM-5TR como herramienta interpretativa, no diagnóstica. Cloud es un personaje ficticio. Evaluar a una persona real requiere entrevistas clínicas, pruebas estandarizadas y seguimiento longitudinal. Cuando intentamos encajar su conducta dentro del trastorno de la personalidad antisocial, el perfil parece encajar con una precisión escalofriante. Cloud viola normas de forma sistemática, manipula y carece de remordimiento observable. Sin embargo, los diagnósticos no se regalan por acumular delitos. El manual exige evidencia de trastorno disocial antes de los 15 años, y el juego no nos da un solo dato sobre su infancia. Ese vacío biográfico es un límite clínico infranqueable. Por eso, afirmar un trastorno de personalidad antisocial completo genera un nivel de confianza medio o bajo, mientras que señalar rasgos antisociales y psicopáticos de carácter instrumental se sostiene con una certeza abrumadora. Si aplicamos el análisis funcional de la conducta, la frialdad de Cloud se comprende de inmediato a través de la triple contingencia. El antecedente suele ser una orden o una señal de traición. La conducta es la ejecución imperturbable y metódica, y la consecuencia es el dinero, la eliminación de un riesgo o el avance progresivo hacia Catalina. En este ecosistema, la violencia se mantiene mediante reforzamiento positivo, al otorgarle poder y recursos, y reforzamiento negativo al evitar que vuelva a ser la víctima indefensa del callejón. Cloud no mata por una fascinación caótica. El análisis funcional demuestra que la conducta violenta se sostiene porque es altamente operativa para su supervivencia. Para entender cómo se sostiene este patrón a lo largo del tiempo, debemos integrar el modelo biopsicosocial. En la dimensión biológica observamos un temperamento de baja reactividad emocional y un umbral de ansiedad altísimo ante el peligro. En la dimensión psicológica se combinan un estilo de apego evitativo, mecanismos de defensa como el aislamiento afectivo y esquemas nucleares de la TCC que dictan que los demás van a traicionarte. Aquí la humillación de Catalina, al llamarlo pequeño y sin ambición, actúa como una herida narcisista que reorganiza toda su identidad. Finalmente, en la dimensión social, la subcultura criminal de Liberty City premia exactamente esos rasgos. El entorno no creó a Cloud desde cero, pero resultó ser el ecosistema perfecto para reforzar lo que él ya era. Al explorar la neuropsicología especulativa, recordando que no podemos meter a polígonos del 2001 en una resonancia magnética, un caso real similar sugeriría una posible hiporreactividad en la amígdala que explica su ausencia de miedo, sumada a una desconexión en la corteza prefrontal ventromedial que le permite razonar la realidad, pero operar desligado del impacto emocional. Nada de esto justifica sus actos. Lo explican, pero no lo eximen, porque la neuroplasticidad existe y las decisiones siguen contando. Sintetizar a Cloud bajo la etiqueta fácil de psicópata resulta perezoso, como lo decíamos al principio. La descripción más rigurosa es otra. Estamos ante un individuo con marcados rasgos antisociales e instrumentales, gobernado por un esquema de desconfianza absoluta y activado por una herida narcisista que se transformó en el único hilo conductor de su existencia. Aquí no hay un monstruo sin explicación. Hay un patrón, y un patrón que funciona dentro de una ciudad podrida es algo mucho más inquietante que una simple etiqueta. Y aquí es donde esta serie de análisis empieza todo su sentido. Al ser el primer protagonista en 3 dimensiones, Cloud funciona como la vara de medir para todos los que vendrán después. Comparen su figura con los demás. Tommy Vercetti es puro ego, expresivo, vociferante y obsesionado con construir una identidad alrededor del poder. Carl Johnson sostiene su supervivencia en la familia, el barrio y un código de lealtad comunitaria que contrasta brutalmente con el aislamiento funcional de Cloud, a quien en San Andrés definen acertadamente como una serpiente sin lengua. Son 2 formas opuestas de sobrevivir al mismo infierno criminal, una aferrada al vínculo colectivo y la otra suspendida en la desconexión total. El paralelo más directo es Niko Bellic, cuya historia en Liberty City
también se teje entre facciones y traiciones repetidas, con la diferencia de que Nico sí verbaliza su culpa y cuestiona el ciclo de violencia en el que está atrapado. Un análisis fascinante que abordaremos en un próximo episodio de esta serie. Trevor Phillips, por su parte, comparte con Cloud una tolerancia abrumadora hacia la violencia, pero desde mecanismos diametralmente opuestos. Trevor exterioriza y convierte la emoción en una explosión caótica, mientras que Cloud interioriza y transforma el objetivo en una conducta pura. Porque Cloud no necesita discursos, ni justificar sus actos, ni le importa que el mundo sepa quién es. Simplemente avanza. Y lo que vuelve único a Cloud dentro del arquetipo de criminal instrumental es la renuncia absoluta a la palabra. Mientras otros personajes reciben monólogos interiores para humanizar su frialdad, en Cloud, todo atisbo de humanidad debe inferirse a través del lenguaje corporal. Un gesto obsceno al tráfico, la reverencia casi infantil frente a Kenji, o ese instante de desconcierto cuando María insinúa que durmieron juntos. Al negarnos su voz, se consigue algo narrativamente brillante. El jugador termina ocupando el espacio que Cloud deja vacío. Nosotros proyectamos las palabras, nosotros imaginamos sus gritos emocionales y nosotros decidimos si detrás de esa mirada inexpresiva habita un monstruo helado o simplemente un hombre que aprendió que en su mundo, hablar es el primer paso para terminar muerto. Y llegamos a una pregunta inevitable. ¿Cuánto de Cloud podría existir realmente en el mundo físico? Si aislamos sus piezas, la respuesta es contundente. El núcleo psicológico es completamente real. La prevalencia del trastorno de la personalidad antisocial ronda entre el 1 y el 4% en la población general, elevándose sustancialmente en entornos penitenciarios. Sin embargo, hay que despejar un mito fundamental. Tener este perfil no convierte automáticamente a alguien en un ejecutor silencioso. La inmensa mayoría de las personas con esta estructura jamás cometen homicidios. Muchas canalizan esa baja empatía y alta instrumentalidad dentro de marcos legales, destacando en entornos cooperativos o altamente competitivos. Pero en la literatura forense sí existen casos documentados de criminales organizados que comparten esa frialdad. Individuos capaces de compartimentar la violencia como si fuera un trabajo de oficina, fríos bajo presión y motivados exclusivamente por un objetivo calculador. De hecho, hay un aspecto en el que el juego acierta con una precisión clínica fascinante: la lógica de la venganza como organizador supremo de la identidad. Eso lo vemos en la realidad. Tras una traición traumática, un individuo puede reestructurar años enteros de su existencia alrededor de un único fin, sacrificando vínculos, estabilidad y su propia seguridad con tal de restaurar la sensación de control que le fue arrebatada en un solo instante. Desde la psicología de la conducta, el motor de Cloud no responde a una fantasía, responde a un patrón clínico documentado, donde la ficción del salto a la fantasía es en la consistencia perfecta. La realidad es bastante menos elegante que la historia de un protagonista inquebrantable. Las personas reales se equivocan, se cansan, sienten miedo, consumen sustancias para anestesiar el colapso, desarrollan insomnio y sufren un deterioro progresivo. Incluso en los perfiles con mayor embotamiento efectivo, el estrés sostenido cobra una factura fisiológica devastadora. Nadie mantiene ese nivel de control instrumental durante meses sin una sola grieta visible, sin un episodio de descompensación o sin una sola noche donde el cuerpo colapse ante la tensión. Cloud parece inmune a las consecuencias biológicas de sus propias decisiones. Su frialdad no flaquea porque esté diseñado para que el jugador avance sin interrupciones. Si tuviéramos que emitir un veredicto de factibilidad, diríamos que los rasgos psicológicos aislados de Cloud rozan un 65% de probabilidad real. La estructura existe y está documentada, pero si evaluamos la combinación completa, la factibilidad cae drásticamente por debajo del 30 a 35%. En definitiva, el núcleo psicológico es real, pero la ejecución perfecta e ininterrumpida es pura ficción. Cloud no representa una imposibilidad clínica, representa una improbabilidad estadística. Y la diferencia entre un criminal real y un mito urbano es precisamente que el ser humano real siempre se termina rompiendo. Más allá de cualquier diagnóstico, Cloud representa un hito determinante en la cultura popular. En el año 2001, cuando los videojuegos aún experimentaban con la figura de protagonista mudo, Rockstar concibió un personaje que no habla, no se justifica ni se detiene a decir «esto me duele» o «no quiero hacerlo». El entorno impone una orden, el jugador presiona un botón y Cloud lo hace.
Esa renuncia a la palabra lo convirtió en la pantalla en blanco definitiva, un cascarón conductual sobre el cual el jugador proyecta su propia voz interna y sus emociones. Mientras que en títulos posteriores, la saga evolucionó hacia personajes atribulados que expresan sus heridas a gritos, como la culpa traumática de Nico, el caos emocional de Trevor o las crisis de Michael. Cloud no necesita explicar su conflicto, porque su conflicto en sí mismo es la acción. Esta arquitectura narrativa abre un debate fascinante sobre la violencia y la salud mental. Es tentador caer en la etiqueta fácil y calificar a cualquier personaje destructivo como psicópata, alimentando la idea simplista de que la agresión criminal siempre requiere una patología clínica. Sin embargo, Cloud evita este estigma de forma casi involuntaria, porque la ficción jamás lo rotula explícitamente ni lo presenta como un loco desviado, sino como el producto pulido y funcional de un ecosistema criminal podrido. Al no existir un narrador ni una instancia interna que juzgue sus actos, experimentamos la violencia sin filtros morales, lo que oscila entre la crudeza de narrativa y una cómoda omisión ética del diseño. El verdadero riesgo cultural de este personaje no está en demonizar la salud mental, está en algo mucho más sutil, la romantización de la frialdad total, elevando la desconexión emocional a la categoría de virtud en forma de pura eficiencia. Al final, el recurso dramático más poderoso de Cloud es la absoluta ambigüedad sostenida por su silencio. No sabemos si sufre en la penumbra, si el peso de sus actos le genera alguna grieta interna, o si detrás de sus ojos solo habita un vacío calculado. Y es esa incertidumbre la que nos fuerza completamente a completar el abismo con nuestras propias preguntas. Lo que comenzó como una convención técnica de su época, terminó transformándose en una metáfora brillante sobre la naturaleza humana. Una demostración de cuánto podemos llegar a inferir sobre la psique de una persona evaluando únicamente lo que hace, sin que necesite pronunciar una sola palabra. Para mí, Cloud me genera una ambivalencia muy particular. Por un lado, me parece un ejercicio narrativo fascinante y valiente. Contar decenas de horas de historia sin una sola línea de diálogo del protagonista y lograr que entendamos su lógica interna es un acierto indiscutible. Pero por otro lado, me preocupa la tendencia a simplificarlo como el psicópata de GTA, o a leer su vacío como una forma de frialdad deseable, como si la desconexión afectiva fuera sinónimo de fortaleza. En la realidad clínica, ese aislamiento tiene un costo humano devastador que la ficción rara vez muestra. Debemos aprender a separar las cosas. Tomar decisiones terribles no requiere mágicamente un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, ni un trastorno mental equivale automáticamente a cometer actos de violencia. Allí es donde surge la pregunta más incómoda, la misma que me dejan muchos pacientes en consulta. ¿Dónde termina el trauma? ¿Y dónde empieza la lección? Podemos entender perfectamente cómo una traición brutal genera un esquema de desconfianza absoluta, cómo un entorno criminal refuerza la agresión y por qué una persona aprende a aislarse para sobrevivir. Pero entender no significa justificar, y comprender jamás ha sido lo mismo que perdonar. Cloud no mata obligado por una patología, lo hace porque aprendió a tratar la violencia como una herramienta altamente operativa, y la conducta se rige por un principio muy simple. Una herramienta que funciona se utiliza. Mientras su comportamiento siga otorgándole control y supervivencia en Liberty City, dentro de su mundo no hay una razón para cambiarlo. Si hubiera existido una red de contención saludable o un contexto donde la violencia tuviera consecuencias consistentes antes de llegar a este punto, la historia podría haber sido otra. Las conductas no nacen de la nada, se aprenden, se refuerzan, se mantienen y también pueden modificarse. Esa es la verdadera razón para analizar psicológicamente a un personaje como Cloud, comprender los mecanismos que sostienen una conducta, no colgarle una etiqueta clínica para sentir que ya entendimos todo y dar el tema por cerrado. Para hacernos la pregunta realmente importante, ¿qué tendría que cambiar en el entorno o en el individuo para que la respuesta también cambiara? Esta es apenas la primera parada de una travesía donde recorremos psicológicamente a todos los protagonistas de Grand Theft Auto hasta desembarcar en GTA 6. Nos espera la verbosidad de Tommy, la historia de Mike, la lealtad de Carl, el conflicto de Tony Cipriani, la tragedia de Victor Vance, las heridas de Nico, el caos de Johnny, la supervivencia de Juan Lee, el equilibrio de Luis López y la tormentosa trinidad de Michael, Trevor y Franklin, para cerrar finalmente con Lucía Caminos y Jason Duval. Si apenas vas empezando este viaje conmigo, suscríbete para no perderte las siguientes entregas. Y si ya hay episodios disponibles en el canal, date una vuelta para verlos. Si este análisis te gustó, deja tu like,
compártelo con alguien que haya recorrido las calles de Liberty City y pásate también por mi canal secundario, Soy Rox, donde abordamos la psicología desde un ángulo más personal y cotidiano. Cloud podrá no hablar, pero vaya que nos dejó bastante por analizar. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por estar aquí una semana más, no olviden seguirme en mis redes sociales porque yo soy Rox y nos vemos en el próximo video. Bye.